Muy buen día para todos. A continuación presentaremos nuestro proyecto social y comunitario, el cual es Escuelas de Liderazgo Afrocolombiano. Este trabajo está presentado por Malagón Cañón Lina, Rojas Serrano Diana Milena, Arregoses Claudia Patricia, Medina Sarmiento Lady Tatiana, Puerto Ramírez Laura Sofía, Ortiz Ávila Leslie Alejandra. Este proyecto está basado en los principios de la etnoeducación afrocolombiana, la cual se encuentra en línea con los propósitos de la política afroetnoeducativa actualmente establecida por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Bogotá. Esta enmarca Escuela, Ciudad, Escuela. Tiene como objetivo la utilización de tiempo libre, donde se pretende desarrollar un liderazgo con la juventud afrocolombiana, donde se pretende establecer diferentes formas de diálogo y desarrollo estudiantil y así buscar la mejor forma de vivencia, de conocimiento, procesos sociales, políticos, económicos y culturales de esta comunidad. Se presenta la amplia necesidad y la importancia de emprender acciones inmediatas de formación y capacitación que permitan desarrollar a la juventud afrocolombiana un liderazgo constructivo con un pensamiento crítico y libre, donde sean seres empoderados para el proceso de desarrollo de su gente y sus comunidades. Este planteamiento nos anima como estudiantes del Seminario de Psicología Comunitaria a participar en esta apuesta afroetnoeducativa en el proyecto Escuela de Liderazgo Afrocolombiana para así tener una transformación social, económica, cultural, debido a que la población a quien está dirigida este proyecto son personas con grandes capacidades y oportunidades de convertirse en personas con éxito, pero sus esfuerzos y sus aspiraciones se han frustrado por la falta de oportunidad y apoyo en causa del racismo. Ahora, desde el ámbito contextual, los afrodescendientes han sido objeto de diferentes formas de discriminación racial en todos los continentes, y Colombia no ha sido la excepción. Es verdad que ya cuenta con convenios internacionales y leyes en pro de la igualdad social. Sin embargo, siguen existiendo diferentes formas estructuradas de discriminación, generando que esta población siga siendo invisibilizada en diferentes contextos, ya sea como territoriales, de sistema de información, de empleo, educación, entre otros. Como es mencionado en el DANE del 2003, el 47,2% de esta población no tiene sus necesidades básicas satisfechas y vive en condiciones de extrema pobreza. Asimismo, por medio del desplazamiento forzado en Colombia y por la gravedad de la violación de los derechos humanos, los afrocolombianos han sido las víctimas más frecuentes del desplazamiento, seguido por los grupos indígenas y el resto de la población, generando que estos tengan las peores condiciones de vida que otros grupos desplazados. Pertinencia disciplinar. Los actos de discriminación social y racial son actos con los que nos encontramos a diario en nuestra cotidianidad, pero esta discriminación está atravesada por las desigualdades históricamente constituidas en grupos y culturas. Los psicólogos tienen particular interés en comprender por qué estas estructuras sociales promueven, difunden, generalizan y estabilizan los actos de discriminación. A nivel social, las personas que son víctimas de estos actos de discriminación tienden a aceptarlo, lo que llamamos la desesperanza aprendida. Ellos tienden a pensar que la discriminación de la que son víctimas es debido a su inexperiencia, condición social, falta de inteligencia e incluso por designios de Dios. De esta manera se legitimiza la discriminación de la cual son objetos. Las representaciones sociales, tales como son las opiniones, los estereotipos, actitudes, creencias y prejuicios, son sistemas prácticos generados en los contextos de interacción. Nosotros heredamos estas representaciones sociales constituidas en la historia de la humanidad. Estudios de la psicología sobre el prejuicio dice que este obedece a una actitud etnocentrista, lo que quiere decir que consideramos que nuestros valores son únicos y universales, aceptando todo aquello que se nos parece, pero rechazando todo aquello que es diferente.
¿Por qué nos interesa como grupo hablar del racismo y de la afrocolombianidad? Pues bien, hemos venido notando que en los últimos años se han venido presentando y aumentando los casos de racismo en Colombia y en países como Estados Unidos, donde las personas afro pierden la vida a manos de policías estadounidenses, casos que también se han presentado en Colombia. Personajes como Martin Luther King, quien fue pionero y líder a luchar por los derechos de las personas afro en Estados Unidos, estaría muy triste al ver el retroceso que hemos tenido. Si bien Colombia se entiende como un país pluriétnico donde existe diversidad racial y las personas afro son entendidas como personas afrocolombianas, es innegable que aún existe discriminación racial, que aún por el color de piel se discrimina. La reivindicación de los derechos de las personas afrocolombianas tiene una gran importancia en la sociedad. Que ellos se integren como personas afrocolombianas a la sociedad es de gran importancia para nosotras como psicólogas en formación, ya que tenemos la oportunidad de crear estrategias que permitan que estas comunidades afrocolombianas no se sientan excluidas en la sociedad colombiana. En nuestro proyecto nos planteamos nuestro objetivo general, que es desarrollar un proceso de formación permanente de liderazgo social a jóvenes afrocolombianos. Como objetivos específicos tenemos fomentar conciencia, sensibilidad y compromiso social desde la perspectiva de los derechos humanos, la identidad y el sentido de pertenencia. Empoderar de tal manera que se permita potencias en los jóvenes afrocolombianos para que ellos puedan llevar un liderazgo constructivo. Y tenemos por último, a partir del campo psicológico, brindar una capacitación a los jóvenes para que de tal manera ellos puedan llegar a la formulación de proyectos sociales y de inclusión. Bueno, con respecto al marco conceptual, hemos encontrado que no hay una definición o no había una definición formal de discriminación en Colombia hasta que se evidenció en el año 2011, en el cual el Comité de la ONU expresó su preocupación al no evidenciar alguna legislación administrativa o civil que prohíba la discriminación racial. Debido a esto, dicho comité insta al Estado a incluir una definición de discriminación racial. En el artículo 1 expresa textualmente: discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje o origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Esto dicho por Tamayo en 2015. El racismo en Colombia, si bien no se ha generado, digamos, de una manera de violencia física en comparación con otros países, sí ha generado menosprecios por las diferentes manifestaciones culturales, lo cual a su vez ha dificultado el acceso a las oportunidades de estudio o trabajo de estas poblaciones. También es importante mencionar que un hito en la historia de Colombia fue la creación de la Constitución de 1991, la cual permitió brindar herramientas políticas y organizativas a las comunidades negras. Adicional a esto, el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 dio paso a la Ley 70, la cual facilita el proceso de articular múltiples organizaciones afrocolombianas, las cuales buscan la defensa de sus derechos y el reconocimiento como grupo étnico. También es importante mencionar que, si bien es cierto que en Colombia se vivió una época en que los esfuerzos políticos se enfocaron en lo negro, centraron su atención en su condición de víctima y dando la impresión de discriminatorio, actualmente existen organizaciones enfocadas en la construcción de un país multicultural y pluriétnico, en donde se contribuye a la construcción de la identidad colombiana, donde ser afro conlleva hablar de un concepto amplio y abarcante. Respecto a la discriminación actualmente, es relevante mencionar que el Comité de la ONU sobre Discriminación Racial en el 2015 determinó que en Colombia existe aún la discriminación e invisibilidad de los afrocolombianos.
haciendo notar que hay desigualdad en lo que se refiere a sus derechos económicos, sociales y culturales, como lo habíamos mencionado anteriormente, y así incidiendo directamente en los niveles de pobreza, los cuales se presentan aún en dicha población. En el caso de Colombia, en el censo de 2005 se logró un mejor acercamiento y visibilidad estadística a esta población a través de la pregunta de autorreconocimiento étnico y en especial para las poblaciones negras, en la medida que dicha pregunta incorpora la dimensión de los rasgos físicos y hace equivalente las expresiones afrocolombiano, negro y mulato. Otro término que se utiliza para hablar de la afrocolombianidad hace referencia al lugar de origen o la región de la cual se proviene, ya que existe diversidad cultural afrocolombiana. Existen afrochocuanos, afrocaribeños, entre otros. Este término también nos permite hablar del concepto subjetivo que se tiene de la cultura afrocolombiana, ya que se entendía como un hombre que tenía conocimientos acerca de la medicina tradicional y que no estaba empapado del mundo exterior. Sin embargo, la afrocolombianidad se entiende como mujeres, niños, hombres que tienen distintos saberes y que están totalmente empapados de las nuevas tecnologías y del mundo actual. Si bien es importante hablar de la diversidad, la UNESCO ha preferido no dar un término preciso de esta por lo complejo que resulta. Sin embargo, se entiende que la diversidad está en nuestro hogar, en un sitio público, en medios de información y comunicación, mejor dicho, en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, para que en estos ámbitos no se genere una discriminación. Sí es importante que como sociedad tengamos en cuenta la diversidad. En una propuesta estratégica de gestión educativa para implementar la inclusión en la afrocolombianidad en el Colegio Rafael García Herreros, ubicado en Medellín, mencionan sus autores que hablar de homogeneidad en una cultura tan diversa como la de nosotros resulta un error, y la escuela no puede ser ajena a esta gran diversidad que nos acoge, ya puede ser social, cognitiva, motora o étnica. Entonces, la prioridad en donde radica en centrar este discurso en el reconocimiento de esta diversidad. Sin embargo, los invito a que nos cuestionemos, ¿en realidad sabemos qué es diversidad? Pues les comento que la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, prefiere no dar una definición de diversidad por lo complejo que puede resultar. Pero nos da una aproximación con la definición de diversidad cultural, donde dicen que se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de grupos sociales. Bueno, la cuestión no se remonta solamente al ámbito escolar, pues los retos pedagógicos de la etnoeducación no están ligados solamente a ese entorno, sino también están en cada hogar, sitio público, medio de comunicación e información, es decir, en la mayoría de los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar? En aprender a vivir con esta diversidad, aprender a comprenderla. Entonces los invito a que nos cuestionemos. ¿Qué entendemos nosotros por diversidad? Buenos días, chicos, me alegra mucho tenerlos en la clase de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante y son nuestras políticas públicas, nuestro marco legal a nivel de nuestras comunidades afrocolombianas. En primera instancia, que tenemos la Constitución del 91, en su artículo 7 nos dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica de la nación colombiana. Esto es muy importante, chicos, y aparece en nuestra Constitución Política, Ley 70 del 93, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política con el fin de reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo a sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva, chicos. Pero esta ley tiene como interesante que está fundamentada en el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad, chicos. Aquí en esta ley nos dice que tenemos las mismas igualdades con el resto de la comunidad colombiana. Ley 115 del 94, la Ley General de la Educación, que en
su artículo 55 nos define lo que es la etnoeducación y la define como la educación a grupos, comunidades que poseen una cultura diferente, ya sea una lengua diferente, tradiciones diferentes, fueros propios y autónomos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo y cultural y con el debido respeto de sus costumbres, sus creencias y sus tradiciones. Chicos, en 1994 ya su profesor no podía entrar a su aula de clase y hacer una crítica constructiva con respecto a sus costumbres, sus creencias o sus tradiciones. Decreto 4181 del 2007, por el cual se deberá crear una comisión intersectorial para el avance de las poblaciones afrocolombianas, palenqueras y raizales. Chicos, ¿quiénes son los raizales? Siempre hablamos de los palenqueros y los afrocolombianos, pero ¿qué sabemos de la comunidad raizal? Con el objetivo de evaluar las condiciones de vida de estas poblaciones y presentar al gobierno nacional las recomendaciones tendientes a la superación de las barreras que impiden el avance de dichas poblaciones. Chicos, en el 2007 el gobierno se da cuenta de la desigualdad tan grande que existe entre estas poblaciones y el resto del país y decide crear esta comisión, que llevó 2 años crear la comisión. Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales. Chicos, esto no es solo para nosotros, es para toda la población colombiana, pero el Departamento Nacional de Planeación crea este documento, el 3310, en el 2004, específicamente para nosotros. ¿Con qué intención? Promover la equidad de la población negra y afrocolombiana a través de las 7 herramientas de equidad del plan de reactivación social. Chicos, estas 7 herramientas es para todo el país, pero en este caso el gobierno las implementa en nosotros. ¿De qué manera? Mire, ¿cuáles son? Renovación educativa. Para nosotros que tenemos esta educación no tan competitiva, que necesitamos inversión en nuestra educación, está en primer plano. Seguridad social, manejo social del campo, manejo social de los servicios públicos, país de propietarios. Esto está aquí muy ligado con la ley 70 del 93, impulso de la economía solidaria. Y miren esto, chicos, importantísimo, la calidad de vida urbana, chicos, porque es que nos venimos de nuestras regiones en donde estamos siendo violentados, en donde no tenemos derechos a la educación, no tenemos un empleo, no tenemos salud, y venimos aquí a vivir una vida precaria. No es la intención es una calidad de vida cuando estamos aquí, porque dejamos allá nuestras familias, nuestras raíces, nuestras costumbres. La idea es que vengamos acá y tengamos mayores oportunidades. Decreto 1122 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país. Chicos, esto me parece muy interesante. Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no solo en la región pacífica y atlántica. Dice que esta cátedra se deberá dar en todos los establecimientos del país. ¿Cuál es ¿qué debe incluir esta cátedra? Comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativas a las culturas propias de las comunidades negras. Importante, porque el gobierno está interesado en que todos los chicos, todos los colombianos, por medio de la educación, se enteren de nosotros, sepan de nosotros, y se desarrollarán como parte integral de procesos curriculares correspondientes a las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Chicos, yo dije, pero yo no vi eso, es que esto fue en 1998, chicos, yo ya no estaba en la escuela ni en el colegio, chicos, pero ustedes, les invito a que si están recibiendo esta cátedra, pues nada, me compartan conmigo de qué se trata, de qué temas trata la cátedra y qué tanto tiempo la ven, no sé, un semestre, 1 año, 2 años, importantísimo. Esto, nada, para la próxima clase les invito a que compartan este tema conmigo, a que investiguemos un poco más sobre los raizales y por supuesto, miren chicos, este marco político es pequeño, nosotros tenemos muchísimas leyes, muchísimos decretos.
nacionales, internacionales y locales. Les invito a que investiguen un poco más, porque es que no tengamos derechos, es que no los conocemos, y como no los conocemos, no los hacemos valer. Nadie va a venir aquí a tocarnos la puerta y decirnos, es que usted es afrocolombiana y usted tiene este o este derecho. Nada, chicos, los desconocemos. Les invito a que leamos más sobre el tema, conozcamos más sobre nuestros derechos. Bueno, nada, entonces esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una muy buena tarde.